Ser Podcast. Hola, soy Pepa Blanes. La cartelera de cine se anima con las películas nominadas a los Oscar. La gran favorita es Nomadland, con Frances McDormand recorriendo el oeste americano en furgoneta. Pero también se estrena Judas y el Mesías Negro, un thriller sobre la persecución de las panteras negras. Hay blockbuster con Godzilla y King Kong, bandoleros españoles en formato serie y película. Y vamos a recordar a Deep Bogarde, el actor británico más europeo. ¡Acción! El cine en la SER con Pepa Blanes. Para ganar los Oscar llega a los cines. Nomadland es el retrato de la América abandonada con mirada poética y con Frances McDormand. No, sí que tengo donde vivir. Lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad? Otra de las nominadas a los premios de Hollywood es Judas and the Black Messiah, o cómo el FBI mató al líder de los Panteras Negras. No matter what color he is, black, white, brown, red, don't matter. Because the capitalist has one goal, and that is to exploit the people. Los cines abren por fin sus puertas a tope y llegan los primeros blockbusters, Tom y Jerry y Godzilla contra Kong. Necesitamos a Kong. El mundo lo necesita para evitar lo que se nos viene encima. El Tenet español llega a los cines. Un efecto óptico es la apuesta surrealista de Juan Cabestany con Carmen Machi y Pepón Nieto. ¿Quieres que vayamos a ver la Estatua de la Libertad? Claro, habrá que ir, ¿no? Enrique Urbizu presenta Libertad, versión película que irá a los cines, y la serie que se verá en Movistar Plus. Un retrato de la España del siglo XIX con la figura de los bandoleros. No será lobo como tú. No vivirá en una cueva. No más muerte. No para él, no para mí. Y en cine clásico celebramos los 40 años del estreno de Deprisa, Deprisa, la película de Carlos Saura, y el centenario de uno de los mejores actores británicos de toda la historia. Deep Bogarde. It's been many years since I started out for that goal. Finding bits and pieces, all worth their reach, I've carried on. When somewhere in the line I followed my eyes and y así, con esta música de western, damos la bienvenida al cine en la SER a Elio Castro, José Manuel Romero, Esther Valverde. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, lo primero, vamos a empezar con muy buenas noticias, porque el 80% de los cines en España va a abrir ya esta semana y lo va a hacer todas las semanas antes. Esperemos que también dure mucho más allá, que no haya cuarta ola y que todo vaya todavía en aumento. Y lo que sí es cierto es que la cartelera pues va cogiendo impulso, también la taquilla. Y tenemos ya las pelis favoritas para los Oscar, que esto siempre es un revulsivo para la gente cinéfila que quiere ir al cine a verlas. Hemos podido ver Nomadland, la gran favorita de momento para los premios de la Academia. Ganó en Venecia, ganó los Globos de Oro. Es una película dirigida por Chloe Zhao con Frances McDormand, una adaptación de un ensayo periodístico de Jessica Bruder que retrata las situaciones de millones de estadounidenses que perdieron sus casas con la crisis inmobiliaria y que viven en caravanas. Es una mirada poética a esas consecuencias de la crisis. Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad? No, sí que tengo donde vivir. Lo que no tengo es una casa. Ahora mismo la cosa está difícil. Tal vez debería plantearse la jubilación anticipada. Necesito trabajar. Me gusta trabajar. Chloe Zhao y Frances McDormand explicaban en el Festival de Venecia cómo habían llegado a esta historia, cómo la actriz pues buscó a la directora de The Rider, una película que le había gustado, para mostrar este libro que básicamente se basa en mostrar las diferencias económicas. El proyecto empezó con el libro Nomadland de Jessica Bruder, que es un ensayo periodístico sobre este movimiento. Un amigo mío, que también produce la película, me lo envió, lo leí y dije, ¿por qué no adaptarlo? Justo en ese momento había
había visto The Rider, me encantó, quise conocer a Chloe Zhao, reunirme con ella y proponerle esto. Y ocurrió. Hemos hecho una película sobre las diferencias económicas en nuestro país. Descubrimos sus vidas y sus historias hablando y viajando con ellas. Muchos se sorprendían de que nos interesáramos por ellos y por sus historias, porque creían que no eran nadie. Nos interesaba mirar a esas mujeres mayores que dejan sus casas, sus vidas, su modo de vida tradicional, que cambian de mentalidad y se convierten en autosuficientes. No hemos intentado hacer un discurso político con la película. Creo que es más, te contamos cómo es vivir en esta comunidad que ha tomado decisiones muy difíciles en su vida y Chloe cuenta su historia. Bueno, pues vamos a empezar ya directamente. Elio, ¿es digna merecedora de ese Oscar que previsiblemente va a ganar? A mí me ha decepcionado un poquito, porque ya lo has dicho tú y lo hemos escuchado en los cortes, que el libro de Jessica Bruder es más de denuncia política y sociológica de cómo las nuevas tecnologías, la nueva economía ha provocado un terremoto en la vida de muchos americanos que no se pueden permitir una casa, ¿no? Y tienen que ir, pues eso, con la casa a cuestas, ¿no? Y creo que la película, aunque denuncia eso, pues tiene más de espiritual, es más casi metafísica, ¿no? Me recuerda un poco en algunos momentos a El árbol de la vida de Terrence Malick. Sí, te iba a decir que tiene un poco de un Malick sí, accesible. Bueno, es que ya lo vimos en The Rider, Chloe Zhao, que muestra la unión del ser humano con la naturaleza, esa espiritualidad, y yo creo que, y se dice también en la película, que le interesa más recuperar la esencia de la América de los pioneros, un poco ese espíritu anárquico, ¿no? De no tener que depender de nadie. Y la película sí se puede vincular con, yo creo que más con las películas esas de las caravanas, de los emigrantes que veíamos en los western, más que a la denuncia política y social, y algo que, hablando de crisis económica, sí veíamos, por ejemplo, en Las uvas de la ira de John Ford, que sí que denunciaba pues los efectos del crack del 29 y cómo millones de personas pues buscaban trabajo de un lado a otro del país, se tenían que ir trasladando también. Entonces, la película me ha gustado, pero quizá me ha decepcionado un poquito. Es muy bonita de ver y si entroncas con esa espiritualidad, pues la disfrutas. Sí, pero es cierto que decías lo de Las uvas de la ira, los diálogos de Las uvas de la ira están cargados de denuncia social y además denuncia contra un sistema. Claro. Y aquí, sin embargo, hay como, sí, perdimos la casa, qué mal, tenemos que trabajar en Amazon, qué mal, o no, o bueno, me gusta, es una elección personal, ¿no? Pero sí que tiene un poco de este neocapitalismo chachi, ¿no? Que ahora mismo está un poco en muchos medios de comunicación. Es que a mí, viendo la película, digo, bueno, son titulares de periódicos como ¿por qué mola vivir en caravana? ¿No? Y esto me ponía un poco nerviosa. Es cierto que la película es maravillosa, el ensayo es brutal, el número de cifras, los casos, pero sí que no es una película que esté politizada. Yo creo que ha querido evitar que haya una politización y se ha ido a lo poético, y es una película muy digna, es cierto, y a mí me gusta, pero me pasa un poco como a Elio, que quizá me falta en estos momentos, y viendo los casos tan heavy, sobre todo que muchos son gente jubilada que tiene que seguir trabajando porque no tiene pensiones, otros han perdido su casa porque no tenían seguro médico. Creo que ahí, al mezclar los testimonios el testimonio ficticio de Frances McDormand con los testimonios reales, es cuando la peli me descuadra. No sé, José, si estás de acuerdo, tú que la has visto de nuevo para ver si reforzabas, claro, ahí. Yo he tenido dos experiencias muy distintas con la película. La vi en San Sebastián a las 11 de la noche, y creo después de un día viendo 3 pelis, no sé, georgianas seguramente, y la verdad es que no salí muy entusiasmado porque el ritmo de la película no ayudaba a esa hora y después del cansancio. La he vuelto a ver y la verdad es que he entrado y me ha parecido pues espectacular lo que hace. Estoy de acuerdo con vosotros en muchos de los puntos. Yo creo que la película, fuera de lo cinematográfico, lo que comentabais es sobre todo el choque cultural con Europa. En Europa no creo que haya esa cultura de los nómadas, de las caravanas. Aquí seguramente esas personas que vivirían en el extrarradio, y sí que puedo llegar a entender que hay ciertas personas que vivan en esa marginalidad y en esas condiciones en los barrios, ¿no? de las afueras de las ciudades, sin un cuestionamiento político. Con todas las diferencias, lo he comentado con Pepa fuera de antena, en algún punto podría ser el personaje de la hija de un ladrón, ¿no? Que vive en esa marginalidad un poco
fuera o desamparada por los servicios sociales, pero ella tampoco tiene un cuestionamiento político, pero la cinta sí es política. Y aquí yo creo que la diferencia, sobre todo con Las uvas de la ira, es que en Las uvas de la ira sí es política, pero también los protagonistas son víctimas, y la mirada a esos protagonistas y esos personajes es de víctimas, sí. Y aquí no es de víctimas. Yo creo que por un lado sí que hay una denuncia social en la película, pero también dignifica, no quiere convertir a estos nómadas en víctimas todo el rato. También dentro de una mentalidad muy yanqui, muy americana, ¿no? Muy protestante. Eso frente al catolicismo, yo creo que aquí se ven los matices. Eso bueno, es, yo creo que es una mentalidad muy americana, que sí, son apaleados, desamparados por la brutalidad de la crisis que deja atrás a estos jubilados, pero a su vez hay algo más importante en el proyecto americano. La piedra angular del proyecto americano es la libertad, y el proyecto americano también te permite la libertad de coger tu furgo e irte donde te dé la gana, ¿no? Entonces sí que es complicada ese equilibrio que hace entre la mirada poética a esta libertad, como comentaba Elio, de los pioneros que defienden en un momento de la película, pero también me gusta que no victimiza. De hecho, uno de los cortes que hemos escuchado es: yo no soy una homeless, ¿no? Una sin hogar, simplemente no tengo casa, una houseless. Intenta hacer la diferencia. Y más allá de eso, creo que la película es muy bella. Yo me quedo pegado a la pantalla, a los ojos de Frances McDormand y cómo lo cuenta, y de hecho, escuchando la banda sonora, que creo que es deliciosa, es lo que me saca un poco de la película en ciertos momentos, porque creo que la película es casi un documental, ¿no? Si no fuera por la banda sonora y por ciertos tiros de cámara, pero sí que retrata a esa otra parte que no habíamos visto. Y entiendo el furor en América, porque señala un problema en América, pero es como no hace daño, ¿no? Al criticar. Pues más o menos yo creo que los tres opinamos un poco similar. Ahora veremos qué pasa en los Oscar. La siguiente película, el siguiente estreno, que también está nominada a Mejor Película de los Oscar, no esconde su contenido político. Es Judas and the Black Messiah, Judas y el Mesías Negro, un thriller y biopic que cuenta como el FBI, son documentos desclasificados, se cargó literalmente, mató al líder de los Panteras Negras en medio de la lucha por los derechos civiles. Es una película, como decimos, con mucho contenido político, donde todos los productores son afroamericanos, algo que no había ocurrido en ninguna película nominada a los Oscar hasta la fecha, y que cuenta con Daniel Kaluuya como actor de reparto, según la Academia y los productores, pero en realidad es el Mesías Negro, es el protagonista. Se estrena directamente en plataformas, es una pena que no pase por las salas, va directamente a alquiler, es de Warner, no la han querido estrenar, y cuenta, como decimos, con 6 nominaciones. People are rebelling because of conditions and not because of individuals. No individual creates a rebellion. It's created out of the conditions. I need everybody to repeat after me. I am a revolutionary. I am a revolutionary. I am a revolutionary. Bueno, me encanta este grito, os podéis imaginar. Decía el director Shaka King en su primera película para un gran estudio que esta es una película de género, de gángsters, con la que te quedas pensando en la otra historia. Y Daniel Kaluuya contaba lo que había aprendido de Fred Hampton. Let's set the table. Let me tap your shoulder and let you know this thing happened in these broad strokes. Se trata de poner el tema sobre la mesa. Deja que te coja del hombro y te haga saber que esto sucedió a grandes rasgos, usando arquetipos que entiendes como persona que ha escuchado historias toda su vida. Pero no te voy a bombardear con detalles y el meollo de la cuestión. Con suerte, si te inspira, hará que te intereses por tu cuenta. Ese es el papel de esta película, que te intereses. Y por eso es una película de género y no un biopic clásico de Hollywood sobre Fred Hampton y la política. Montas un tráiler sexy, con disparos, para que quieran ver una película de gángsters, y luego encontrarán algo más que eso. The power of loving yourself. And loving the people that look like you and loving your own community. El poder de amarte a ti mismo, de amar a la gente que es como tú, el poder de amar a tu comunidad. Eso todavía resuena en mí. Fred Hampton tenía una revolución interna. Él era libre con su mente, su espíritu y su alma, y daba herramientas a la gente para ser libres consigo mismos, con la educación, con la comida. Los ponía en un lugar para promover una liberación, tanto interna como también a través de la comunidad y la unión. Es muy valioso para mí.
Bueno, pues vamos al lío. Tiene posibilidades, porque es una película que en los Globos de Oro pasó desapercibida y aquí, pues 6 nominaciones a los Oscars, yo creo que ha ido subiendo. ¿Y qué aporta al género de los biopics? Porque es verdad que, como decía el director, sí tiene un punto de vista diferente. Elio. Bueno, Daniel Kaluuya yo creo que puede ganar, está en actor de reparto incomprensiblemente, porque es el protagonista. Bueno, podría ser también el otro actor, el que hace de Bill O'Neill, Lakeith Stanfield, ¿no? Que también es casi protagonista o coprotagonista. A mí la película me ha gustado mucho, me ha interesado. Está ambientada en el año 68 y es curioso que también hayamos visto El juicio de los 7 de Chicago, que transcurre en Chicago, o sea que son acontecimientos que prácticamente pues suceden a la vez, ¿no? Y eso nos da pues una idea de lo convulso que fue ese año 1968, toda la década de los 60 en Estados Unidos, la lucha por los derechos civiles y cómo es un problema que todavía no se ha solucionado, ¿no? Y me interesa mucho la figura del traidor, que quizá un poquito queda desfigurada en la película por el atractivo propio del protagonista, de Fred Hampton, ¿no? Y a mí sí que me ha gustado la película, me ha interesado. Estaba viendo el documental que aparece en la película como comienzo y como una parte de hilo conductor sobre Bill O'Neill, ¿no? Y su confesión y sus motivos por los que se convirtió en esa especie de Judas. Y la película no deja de ser una película de género, con mucho ritmo, bien contada y con una carga política brutal. O sea que yo sí la recomiendo muchísimo. José, pues ¿te has sumado a la revolución? Totalmente, yo siempre entiendo perfectamente que sea la película revelación y sorpresa de estos premios Oscar. No es por catalogar o meter en parcelas, ¿no? Pero se hablaba mucho de las películas afroamericanas del año, que ha sido un año muy importante para la visibilidad y la exhibición de historias contadas por afroamericanos. Estaba La madre del blues, muy teatral, Una noche en Miami, también muy teatral, de Regina King, y entiendo que haya irrumpido esta película porque es absolutamente un thriller pues vibrante y poderoso que te mantiene pegado a la pantalla todo el rato. Y como comentaba el director, me parece muy interesante que ya que una major como Warner hace una película como esta, de este contenido tan político, usen el género para llegar a más gente, para presentarla como un thriller de gángster. Y creo que utilizar esos arquetipos del Mesías y el Judas tan identificados por todo el mundo como el traidor, y plantearlo así con esta historia más la persecución del FBI es interesantísimo, porque le da un vigor a la película en forma de entretenimiento o intriga, ¿no? Mucho más potente que un biopic clásico que hubiera hecho el Hollywood clásico de la historia de este personaje de Fred Hampton, el líder de las Panteras Negras, que yo creo es una historia apasionante. Comentaba Elio, Daniel Kaluuya, claro, se come la pantalla, es entendible que debería ser el protagonista. Y además no se parece en nada al verdadero, nada. O sea, cuando luego vemos las imágenes, físicamente no tienen nada que ver. Sí. O sea, que es curioso el trabajazo que ha hecho. Y claro, creo que ha entrado totalmente en el papel. De hecho, el Judas, la que hizo Stanfield, es el que estaba propuesto en los Oscar para protagonista, pero luego la gente la ha votado por sorpresa para secundario. Estas cosas raras que pasan. Y como decía, creo que la película te quedas con el contenido político y con esa pues caza de brujas en el contexto de Vietnam, de la guerra contra el comunismo, lo que lo temían. Y este personaje que es muy interesante, ¿no? Como su lucha es transversal, no solo es de la raza, sino que él la extiende a una lucha anticapitalista. Y creo que ayuda bastante a conocer esta historia, que para mí era desconocida, a través de una película entretenida y muy potente de género, y que emparenta, como comentaba Elio, con El juicio de los 7 de Chicago y con la persecución también a las disidencias de la izquierda. Emparenta con muchas cosas, y yo creo que incluso hay muchas películas de temática afroamericana este año que quizás son más fallidas porque pues no han conseguido traspasar el mero teatro filmado, no lo hemos comentado varias veces, pero creo que abren debates que también están aquí, y yo creo que lo inteligente de esta peli, como decís, es utilizar el género para contar cómo cuando había posibilidades de que la izquierda o de que la comunidad afroamericana tocara cierto poder o consiguiera unirse frente a un sistema que todavía no quería conceder derechos civiles, pues en ese momento se borra del mapa. Lo vamos a ver en la siguiente semana con otro de los estrenos, Estados Unidos contra Billie Holiday, y vamos a ver cómo, si hace años estaba Leonardo DiCaprio nominado por Hoover, ahora se ponen en entredicho precisamente las políticas de este tipo, ¿no? Entonces me parece interesante. Sí.
No, que por cierto, has hablado de Hoover. Quien hace de Hoover es Martin Sheen. Sí, en esta película. Sí. El presidente Bartlett, o sea, está bien el giro. Pero cómo la ficción, o sea, cómo las películas americanas de este año ponen en jaque un relato que era el oficial hasta hace poco, ¿no? Y a mí eso me parece interesantísimo. Y además, en España ha sido el 92, claro, en Estados Unidos el 68. El 68. Van un poco más atrasados. Pero me parece muy interesante cómo lo hace con la música, con las interpretaciones, la estética me parece maravillosa. La fotografía, que es una peli que recomendamos. Esther, antes no te he dejado hablar de Nomadland, ahora vas a hablar de la peli de la peli que va a sacar pasta esta semana en la taquilla, y te dejo hablar de Nomadland. Déjame presentar antes la vuelta de los blockbusters a los cines. Es Godzilla vs. Kong, una película de Adam Wingard que lleva este mix a la gran pantalla en un futuro pues apocalíptico, como siempre, en la que el héroe tiene que salvar a estas dos criaturas. Necesitamos a Kong. El mundo lo necesita para evitar lo que se nos viene encima. Y esa niña es la única con la que se va a comunicar. Sabía que tenían un vínculo. No tenía a dónde ir, así que prometí protegerla. Creo que, en cierto modo, Kong hizo lo mismo. Pues Esther Valverde, a la que yo veto así porque sí, esta semana ha tenido pues que hacer las entrevistas al reparto de esta película, a Rebecca Hall, a Millie Bobby Brown, la joven de Stranger Things, y bueno, pues son los protagonistas con los que has hablado esta semana. Vamos a escucharles. I mean, I suppose that there are the natural similarities in both. Supongo que están las típicas similitudes en los mundos de Godzilla y Kong, que son humanos intentando controlar, gestionar o de algún modo organizar estas enormes criaturas que son autónomas por derecho propio y que no van a escuchar a la gente. Y supongo que en ambos mundos está la sensación de que ellos son el evento principal y el mundo humano está realmente como apartado a un lado. Creo que eso es igual en ambas historias, y creo que finalmente está la sensación de que esto va sobre una guerra, una competición y por tanto sobre poder, pero creo que al final las líneas argumentales se mueven juntas y termina siendo una historia sobre compasión y sobre escuchar a la gente, lo que está bien. Creo que si mi personaje perdiera la fe en Godzilla, estaría haciéndole un flaco favor a su madre. Y creo que ella tiene la sensación de querer mantener el espíritu y la fe de su madre vivos. Así que está haciendo todo lo que su madre siempre había querido hacer, que era proteger a los titanes. Creo que cuando Godzilla está en su hábitat, cuando está en el océano, es cuando se siente más seguro. I think that, when Zilla's in his habitat, when he's in the ocean, he feels the safest. Bueno, Esther, ahora sí, te dejo hablar. Si quieres decir algo de Nomadland, puedes. Y si no, cuéntanos si funciona esta mezcla de Godzilla con... Bueno, sí funciona. Yo creo que sobre todo para los fans de este llamado Monsterverse, que es el universo que se ha creado en torno a estos dos titanes, que comenzó en 2014 con la primera película de Godzilla y que ha continuado pues con otras películas tanto de Godzilla como de Kong, que por eso también Millie Bobby Brown, ¿no?, hablaba de la relación de su personaje con su madre, porque es algo que ya comenzaba en la peli que vimos en 2019 y es un poco pues la consagración de este universo donde ya por fin pues se enfrentan ambos, que no se enfrentaban desde 1962, en una película que hizo el japonés Ishiro Honda, y que claro, en 60 años, pues evidentemente técnicamente evoluciona mucho, y yo creo que a pesar de que cuenta con estrellas como Rebecca Hall, Millie Bobby Brown o Alexander Skarsgård, que también está, pero sí que es verdad que digamos que los actores o estas historias humanas quedan un poquito más de lado y se centran más en el enfrentamiento, en la batalla épica. Y entonces pues a nivel visual y a nivel de sonido sí que es verdad que es una maravilla, y entonces yo creo que los fans de estos dos protagonistas lo van a disfrutar muchísimo. Claro, es que lo que necesitamos son fuegos artificiales. Por supuesto. Claro. Y la Hay que ver Nomadland y luego King Kong contra Godzilla. Seguidas. Y destrozar el mundo. La Mili, te iba a preguntar cómo es en los zooms, porque realmente ha sido por zoom. Pues es diva. Es muy diva. Coqueta. Es muy diva. Esto es lo que la audiencia
quiere saber. Pues la audiencia, cuando vea la entrevista que vamos a subir, va a ver cómo Millie está posando continuamente y de hecho yo, bueno, le hice alguna pregunta igual un poco más retorcida, no tan sencilla, que no me supo contestar. Entonces, bueno, Millie, te lo perdono porque tiene 17 años, creo, ¿no? Ay, los juguetes rotos. Bueno, es que es excesivamente joven. Bueno, otro blockbuster así rápidamente es Monster Hunter, de Paul Wes Anderson. Cine fantástico con Mila Jovovich, una diva del cine de acción, también con monstruos peligrosos, soldados, enemigos, poderes, en fin, de todo. Capitán, ¿tiene idea de qué son esos marcadores? Parecen bastante antiguos. Las marcas acaban aquí. Es el equipo Bravo, seguro. Eso no desaparece sin más. Y aunque amamos a Mila Jovovich, Elio, ¿verdad? Nos encanta. Ya te pasaré una foto que tengo con ella cuando era... Por favor, esto para redes. Vamos, sí, bueno, la puedo mandar ahora mismo. Por favor. Por favor, sí. Necesitamos a la Mili y a la Mila. Y a la Mila. Exactamente. Pues vamos con cine español porque Enrique Urbizu, director de Una hora paz para los malvados, La vida mancha, La caja 507, estrena Libertad. Es un producto diferente, ya que esta película pues se va a estrenar en los cines, pero también va a ser serie de televisión de 6 capítulos que se verá en Movistar Plus, que luego analizaremos con Dani Garran. Es una historia de bandoleros, de bandoleras, con Bebe interpretando a la llanera, bandas rivales, matando, robando en Sierra Morena, gobernadores, terratenientes, intentando ver si les convencía o no pues el liberalismo del siglo XIX español. ¿Y quién iba a querer regalarme a mí unos caballos? Pude ser puta en su momento y no lo fui. No lo seré ahora. Yo solo quiero hablar, nada más. Quiero saber más de vos y de vuestro hijo. Me gustaría contar vuestra historia. Pues me gustaría, antes de contaros la historia, porque claro, esto ha sido un montaje de Urbizu después de la serie para hacer una película, que yo creo, Elio, que tiene un inicio y un arranque mucho mejor en el formato peli que en el formato serie. ¿Qué te ha parecido esta incursión de Urbizu en el género de los bandoleros? Sí, casi un western español, ¿no? Pues la película me pareció un poco deslavazada, un poco esquemática. Yo imagino que en la serie pues se profundiza mucho más en algunos personajes, sus motivaciones, y algunos quedan un poco desdibujados, como la propia llanera, ¿no? Y, por ejemplo, el personaje de Luis Callejo también me interesa mucho porque ese es un hombre que está a caballo entre dos épocas. Se da cuenta de cómo puede ser ese siglo XIX y lo que tiene que hacer, ¿no? Pero sin embargo está un poco anclado en combate contra los bandoleros. Me gusta esos años en donde está ambientada la serie, la película, que es antes de la Guerra de Secesión, que es un momento crucial en la historia de España. Antes de que vinieran los franceses a Madrid. Antes de que vengan los franceses, las ideas de libertad y esa visión romántica que tienen los extranjeros de los bandoleros, de la España eterna, porque es un narrador inglés quien cuenta eso, pero luego está la realidad de los propios bandidos y bandoleros. En fin, que yo creo que es una película, a mí me parece, de momentos muy, muy brillantes, pero en su totalidad yo creo que, ya te digo, me parece un poco deslavazada. Quizá sí. Porque el montaje pues se resiente de no poder incluir determinadas cosas que se verán a lo largo de la serie. Luego haremos la comparación en series, pero yo estoy un poco de acuerdo. Me gusta mucho el inicio, pero creo que la segunda mitad de la película se cuenta mejor en la serie y la primera, sin embargo, se cuenta mejor en la peli. Es una cosa extraña, claro. Pero bueno, a ver qué tal funciona este invento. Bueno, Bebe y Zac Ferry son los protagonistas. Los colgaremos la entrevista en redes sociales, pero si os parece, vamos a pasar a la siguiente película, que es otra película española que llega a los cines, Un efecto óptico, de Juan Cabestany. Es una especie de disección de la pareja, del turismo, con Carmen Machi y Pepo Nieto, que sufren bucles temporales en su intención de viajar a Nueva York, pero siempre están en Burgos. Señora, ¿dónde estamos? ¿Por qué le has preguntado dónde estamos? ¿Tú por qué crees? Estamos en Nueva York, que es donde queríamos estar y donde le dijimos a la de la agencia de viajes. Esto es igual que Burgos, y lo sabes. Es que no podemos tener la fiesta en paz, Tere.
La verdad es que no me gustaría... Bueno, esta va a ser la Semana Santa para muchos españoles, ¿no? Que les hubiera gustado estar en Nueva York y van a estar en sus casas. En Burgos. En Burgos, exactamente. José, mucho ácido en esta idea de Cavestany. Bueno, sí, es que es tan desconcertante, tan loca, que solo te puedes dejar llevar y entender lo mínimo, ¿no? Disfrutar un poco de esta pareja de Carmen Machi, que está fantástica, y Pepo Nieto también, e intentar rascar todas las líneas que siempre Cavestany, siendo tan fino, hilando tan bien, pues intenta contarte, ¿no? Sobre, pues como él comentaba en la entrevista que tuvimos en San Sebastián, pues desde el turismo hasta la globalización, que lo hace todo igual, a estos bucles temporales. Me parece un ejercicio inaudito, ¿no? de cine, que a mí me dejó profundamente descolocado, pero a la vez me lo pasé muy bien viendo a esta pareja en ese bucle. Yo también, la verdad es que me he reído muchísimo, están divertidísimos. Carmen Machi es tan maravillosa y Cavestany es una de las mentes más locas y brillantes del cine español. Bueno, y dos películas más: Olvido y León, que es un drama familiar de Xavier Bermúdez, y Nación, que es un documental de Margarita Ledo, que habla de las mujeres de la fábrica de cerámica de Apontesa, el relato de una lucha que todavía sigue. Eu entrei ali sendo moi rapaciña no ano 69, ali fixeme unha muller. Viñemos para a fábrica a escapar de cavar na leira. Y estas son dos últimas recomendaciones del cine español que también van a cines. Como decimos, pues una semana con muchos estrenos. Elio, José, Esther, muchísimas gracias. A ti. Gracias. Bueno, pues seguimos. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Pues la verdad es que esta música dan ganas de coger el caballo e irse a Sierra Morena y donde haga falta. Dani Garrán. Yo mucho con caballo a ti. Yo sí, oye, yo he montado alguna vez a caballo y no me he caído, cosa que es hace mucho tiempo. También te diré, en un pony, exactamente. Te voy a dar, José Manuel Romero. Dani Garrán, menos mal que tú me tratas bien. Que sí, ¿verdad? Que traigo un poco de cordura. A ver si José nos invita ahí a sus tierras y vamos con el caballo. El que tiene caballos. bandolero. Sí. Bueno, tenemos serie española, que también era una película, como comentábamos, la parte de cine. Bueno, ¿qué cosas, Dani? ¿Qué cosas? Pues vamos a hablar de Libertad, de la última serie de Enrique Urbizu, que son 5 capítulos que ya pueden verse en Movistar Plus, pero también es un largometraje con un metraje diferente que se puede ver en salas. 2 maneras de disfrutar de la última apuesta de Urbizu, que echa un cable al malherido cine, con una historia de bandoleros que tiene lugar en el siglo XIX. La protagonista es Lucía, la llanera, una mujer que sale de un encierro de 17 años con la sombra de la horca siempre sobre ella y un hijo que nunca ha conocido la libertad. ¿Qué hacen para no tener miedo? ¿Qué será para que un hombre afronte su muerte así? Supongo que no dejarán a nadie atrás, o que saben muy bien lo que se les viene por delante. Yo cada vez que me subía ahí con la soga al cuello, pensaba que te perdía y eso es lo que más me dolía. Eso ya se ha acabado. 4 días, madre. Solo 4 días. Cuidadito, Pepa, que te llama la llanera. Y me llaman los jefes me llaman. ¿Habéis dicho algo malo? Como te llame bebé, te vas a enterar. Bueno, al salir de su encierro, madre e hijo intentarán vivir esa vida que tantas veces han ansiado, aunque serán perseguidos por cuadrillas de bandoleros y siervos del gobernador. Uno de estos hombres que viven en los márgenes de la ley es el Lagartijo. Los nombres es de lo mejor de la serie. El Aceituno y el Lagartijo, el padre del joven protagonista que se interesa por recuperarlo ahora que está en libertad. Pero ahora quiero llevarme a Chiquillo. Por eso estoy aquí. Por eso ha muerto uno de mis hombres y por eso esperé 17 años. Ni se te ocurra acercarte. Nunca. Tiene tus mismos ojos. Lo tiene todo mío. No será lobo como tú. No vivirá en una cueva. No más muerte. No para él, no para mí. Esto no es tierra para nosotros, eso ya lo sé. Lo que quiero, cojo. Será mi vida entonces, porque él no te lo lleva. Urbizu ha creado un western para contar el siglo XIX español tan determinante, por otro lado, para entender nuestro presente, y lo hace desde la delincuencia. La mayor sorpresa del elenco de actores pues fue la protagonista, la cantante Bebe, a la que también es verdad que ya pudimos ver en algunas películas como La educación de las hadas de Cuerda o Caótica Ana de Julio Medem. Urbizu ha vuelto a contar con Isaac Ferriz y Sofía Oria después de Gigantes, y también podemos ver a Xavier Deive, Jasón Fernández, Pablo Casablanc o Ginés García Millán. Pedro,
¿Por qué buscas tierras sin reyes? Me preguntas tú, que has nacido encadenado. ¿Donde no hay reyes no hay cadenas? Cadenas siempre hay. Pero allí quien te las pone puede correr tu misma suerte. Todo se rige bajo la justicia de los hombres, no de los reyes. Y si hay justicia para todos, entonces hay igualdad. Hay libertad. Aquí nunca habrá de eso. Estamos con Enrique Urbizu, que presenta Libertad, la película y la serie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, lo primero es preguntarte precisamente por esto, por el formato. Película, se va a ver en cines, cosa que nos hace mucha ilusión. Es un poco lo que hacía Berman, también te digo. Y no sé de dónde viene esta idea, porque llevabas 10 años sin hacer peli. No sé si es también las ganas de hacerlo, no sé si es que la historia estaba concebida. Sí, es más sencillo, ha venido sobrevenido. Cuando mostramos a mitad del año pasado la serie montada a Movistar y a los productores, que les gustó mucho, lo hicimos en sala comercial, en pantalla grande. Y a la salida todos estábamos comentando que era una pena que la gente no pudiera tener la oportunidad de apreciar la calidad del trabajo y del producto en pantalla grande y demás. Y un día o dos después me llamaron porque alguien había pensado si se podía especular con la posibilidad de que existiera un largo dentro de la serie. Y con plena libertad de que si no existía no se hacía, me encerré con la montadora y descubrimos relativamente con bastante placer que sí que lo había. No me agarré antes al crío porque sabía que te mantenía con vida allí dentro. Eso lo respeté. Por eso esperé a que te colgaran. Al final te dejaron suelta y me alegro. Te vi por ello al saberlo. Pero ahora quiero llevarme al chiquillo. Por eso estoy aquí. Por eso ha muerto uno de mis hombres y por eso esperé 17 años. Ni se te ocurra acercarte. Nunca. ¿Siempre has sido fan de las historias de bandoleros? Sí. De la aventura, el western, el bandidaje rural, Dick Turpin, Robin Hood, todo eso son... Mi generación leía ese tipo de chorradas en aquella época y ahora no sé qué leerán, pero vamos, el héroe del bandido popular, ¿no?, que anda por los caminos y demás. Y luego ya llegó la preadolescencia, llegó Curro Jiménez con el Algarrobo y con El Estudiante. Y eso también tuvo una importancia formativa y emocional en mi pequeña ciudad de Bilbao en la juventud muy importante, ¿no? Pero es una prolongación del juego infantil y de las lecturas de infantil. Será mi vida entonces, porque él no te lo lleva. Y también el bandolero como una idiosincrasia de una época concreta en España, ¿no?, que es el siglo XIX, que ha estado en la literatura, que también es leyenda, pero también es el reflejo de una lucha de clases que, sin lugar a duda, pues yo creo que llega hasta nuestros días. No sé si esa es una de las conexiones con el momento actual. Bueno, el bandolero es un delincuente rural y existe en toda Europa. Y es un delincuente rural, analfabeto, pobre, hambriento y sin conciencia ninguna de clase. Todo esto lo pone el relato posterior, bien del viajero inglés o bien de los autores literarios, ¿no? El bandido justiciero, luego viene el bandido patriota que se pega con Napoleón, que ya es el guerrillero y tal y cual, ¿no? Con todo esto se pueden forjar leyendas, mitos populares, como ha hecho el Far West o la cultura americana anglosajona, y aquí se pueden leyendas que ayudan al pueblo llano a tener esperanzas. El lebrijano que hizo justicia, o yo qué sé, ¿no? Nosotros no queríamos nada de todo eso por ya hecho, ¿no? Nosotros queríamos gente con motivos personales, sin conciencia de género o de clase. Ella no tiene conciencia de género ninguna, ella es una mujer que no le han dejado ser lo que es en 17 años y lo único que quiere es sacar al hijo del clima de la violencia, es antiviolenta. Otro es un hombre enamorado que busca venganza, otro es un terrateniente disfrazado de bandido que busca que le recuerden, nada más.
Y luego hay dos personajes muy interesantes que son el gobernador y el terrateniente, ¿no? Y el gobernador yo creo que es el que se lleva la parte de la razón en su discurso final, ¿no? Entonces, entre esa ausencia de conciencia y ese recurso del delito casi como vida cotidiana, pues bueno, se desenvuelve esta gente, ¿no? Con los cuales el inglés pues sí que puede llegar a construir una leyenda si quiere, pero no nosotros. No soy almirante ni nada de eso, ni estoy en guerra con nadie. Pero seríais más célebre que él, sois carne de leyenda. ¿Qué leyenda dice? He estado sin luz, sin vida, sin libertad por 17 años. Esa vida conozco. Ahora que mencionas al inglés, ¿no? a ese periodista, y en un momento en el primer capítulo que dice que la reputación de cada país es responsabilidad de ese país, ¿no? Y es una reflexión también de quién construye los relatos. ¿Quién construye los relatos en España y si el cine tiene poder o no en España para construir relatos? Pues yo, mira, muchas veces a los alumnos de la ECAM les digo que tendréis que ser las nuevas generaciones. Nosotros estamos intentándolo y demás, pero tenemos como país un pasado para rodar mucho, para contar muchas cosas. Y cada vez que te acercas o lees o ves algo sólido, no puedes evitar pensar en quiénes somos, cómo estamos y dónde estamos hoy en día. Y porque hoy en día seguimos siendo un país de una inestabilidad y de una falta de cohesión tan crítica, ¿no? No nos podemos estar quietos un par de generaciones. No hay manera, ¿no? Y miras para atrás y parece que está todo ya ahí, ¿no? Avanzas hacia un lado, se frustra, salen los liberales, una constitución, se frustra, nada. ¿Sabes? Y dices, joder, vaya país, ¿no? ¿Qué diría ahí? Es que precisamente, claro, eliges una época muy significativa. El 19 fue un festival. Es que es la época que podía haber cambiado todo. España podía haber sido otra. Sí, en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, claro, la Revolución Francesa, cortar cabezas, como dicen en la serie, ser ciudadano, no súbdito y demás, pues no sé, hubiera cambiado cosas, obviamente, ¿no? Pero luego el resto del siglo es que siguen pasando todo tipo de tropezones, ¿no? Nos invade Napoleón, vivan las cadenas, ponemos a un idiota de rey otra vez, o sea, dices, ¿qué está pasando, no? Y eso solo es la mitad del siglo. Si solo un monarca, uno, y yo ya he conocido a 3 en vida, tuviera la destreza de cualquiera de mis mozos, o la de sus escopeteros, gobernador, otro gallo cantaría. Por eso os digo que mientras los reyes no sepan lo que es blandir un sable en la batalla, no tendremos lo que merecemos. Deje a su majestad el palacio, mi querido don Anastasio. Y el gobierno, a quien entiende lo que demandan estos tiempos. Entre mi experiencia y sus dineros, la calzada real será lo que debe ser, el futuro, el comercio libre. Ha dado también la casualidad que la serie y la película se titula Libertad, que es una palabra que ahora estos días se está manoseando mucho, con casi vaciando de contenido, ¿no? Libertad o comunismo, socialismo, no sé si en tu caso que la vacíen de contenido quien quiera, no creo que sea tan fácil. ¿En tu caso es libertad o monarquía, o qué es la libertad para ti? No, libertad o monarquía, no, esa dicotomía yo no la he sufrido nunca. La libertad es una quimera, es un sueño, es un derecho, y dicen comunismo, libertad, y si dices capitalismo, libertad, también este capitalismo desatado, salvaje que va solo, ¿no? ¿En qué contexto es libertad? ¿Tengo yo razones en Occidente, en mi casita de Madrid, para quejarme en libertad? ¿O me voy a Perú, a Guatemala, a Venezuela? A ver si me quejo allí. ¿Vivo en Moscú o vivo en Oslo? ¿De qué hablas cuando hablas de libertad? No sé. Yo le tengo mucho respeto, soy muy cuidadoso. Libertad para desear libertad, libertad para hacer lo que debes, me han enseñado a mí que hay que tener. Esa es la libertad, poder hacer lo que tienes que hacer, que os dejen hacer una entrevista y a mí una película. Mátame si eres hombre. Aquí, ahora, mátame ya. Para eso aún queda tiempo.
Y en esta película, en la presentación sí que decías que el western era una cosa española. Hombre, no, eso estoy... Es que me encanta. Estoy mareando un poco, pero es que es verdad. Eso es para que no te digamos que has hecho un western español. No, sí, yo encantado de hacer un western español, he hecho varios, solo que no salen caballos. No, yo lo que digo, y siempre lo he pensado, es que dices, es una cuestión de colonización cultural. Tú ves a un tío en caballo con sombrero y dices western, y yo te digo vaquero andaluz cuidando un toro bravo. La bota, el caballo, la silla, los arreos, el sombrero de ala ancha, las patillas, todo eso llega allí con nosotros, con los españoles. En 1521 Coronado, que es un extremeño barbudo, descubre el río Colorado y le pone nombre, porque es rojo. Españoles subieron hasta Seattle. Es decir, Santa Fe, San Francisco, El Paso, toda esa huella, los indios de John Ford hablan castellano, ¿sabes? Entonces toda esa huella pre-western es una cultura nuestra que deberíamos saber reconocer también cuando vemos los productos de la conquista anglosajona, que es fundamentalmente lo que ha construido el western. Pero es que 200 años antes hay historias que contar, Cabeza de Vaca, estuvimos y llevamos muchas cosas, y hay gran estética del western que es española, en concreto del mundo del caballo, del mundo del toro. Aquí os quedáis vosotros, pero primero hay que pagar. Pues la llevamos. Un rosario de plata tenía y ese me lo quitó. Suerte has tenido que no te lo ha hecho tragar. Pero no pagaréis con dinero, ni con cachivaches. Eso es como el suspiro que no deja memoria. También ha sido importante para ti como cineasta John Ford, porque en la serie, aunque no es y será, sí. Hay homenajes. Homenajes solo hay uno, ese último. Y es un guiño privado mío, sí, con el viejo Ford, y sudé tinta para atreverme a rodar el plano, pero creo que es un plano honesto. No está puesto como homenaje, que creo que es una situación distinta de la película de Ford. La película de Ford cuenta una exclusión, una no pertenencia a un territorio, el de la civilización, y una pertenencia a lo salvaje. Y aquí yo cuento una duda de si hemos llegado realmente a algún sitio, y luego hay un portazo que yo creo que tiene un significado abierto, pero para mí induce a la duda. ¿Ha llegado a algún sitio? Libertad, ¡pum! El primer plano del relato es una reja, y el último una puerta que se cierra de golpe. Detrás de ambos objetos está la llanera. O sea, quiero decir que está hecho también con un ánimo, no es cinefilia ese plano. Y luego además, para citar precisamente el último plano de Centauros, más te vale que tengas un poquito de respeto. Para mí Ford es uno de los intocables. Decías lo de la llanera, ¿no? Que es el primero y el último plano, y claro, antes hablabas de que es una mujer sin conciencia de género, sin conciencia de su... pero sin embargo, todo lo que le pasa está marcado por el hecho de ser mujer, por el madre. Género. Y madre, y eso es significativo, porque yo creo que la mayoría de mujeres, y más la mayoría de mujeres de entornos rurales, son así, o sea, tienen ese feminismo innato sin saber que... me parece muy interesante el personaje de Bebe. Sí, y en pleno ejercicio. Igual que la pareja de lesbianas, ¿no? La pareja, la hermana del aceituno. En el ámbito rural hay mucha amistad y mucha viudedad y muchas amistades de mujeres. Yo las he visto toda la vida sin que sepan ni me incumba si tienen luego relaciones sentimentales o sexuales, ¿no? Pero la compañera, la prima que te has quedado, o sea, la vida en el campo puede ser muy solitaria y muy dura, muy dura. Y luego entre nosotros, el western está lleno de amistades viriles. Esta mañana, haciendo tiempo para no sé qué, he visto el final de Grupo Salvaje de nuevo. Claro, cuando muere Ernest Borgnine, muere buscando a William Holden y diciendo Pike.
pa, y dices, oye, es que están enamorados estos dos. Esto de la amistad viril en el western, ¿no? Todo esto era muy divertido de trabajar en Libertad, en la serie, esos dos personajes femeninos, ¿no? Ni imploró ni nada. Estaba tomando. ¿Qué hacen para no tener miedo? ¿Qué será para que un hombre afronte su muerte así? Supongo que no dejarán a nadie atrás, o que saben muy bien lo que se les viene por delante. Yo cada vez que me subía ahí, con la soga al cuello, pensaba que te perdía y eso es lo que más me dolía. Y de qué manera también, no sé si conecta algo con Gigantes, en el sentido de la familia, los vínculos, la sangre, la traición, el poder, que está también en tu imaginario siempre. La familia yo creo que es un tema perenne, ¿no? Es difícil no contar alguna historia carente de algún tipo de lazo familiar. Aquí la maternidad y la paternidad son una constante. Y es una curiosa coincidencia con Gigantes y con La vida mancha también. La orfandad. Ella es madre, la cría es hija, el mundo es casi un hijo para Lagartijo. Al final los tres huérfanos se juntan, los tres chavalines, ¿no? La madre llega un momento que abandona el encuadre del hijo y ya se va porque ya ve que el hijo tiene que tener libertad. Y sí, es un tema como... Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes de si nos repetimos temas o a mí, así preguntado, la paternidad es un tema que te interesa y dices, pues depende, no mucho. De entrada, prefiero atracar un banco, un submarino. No, pero es curioso lo de la familia. Una vez Saura decía que la familia era el primer motor de corrupción en las sociedades mediterráneas. Cosa que era cuando toda la corrupción del PP, y siempre le preguntábamos para tal, y entonces él decía, es que es la familia. Por algo las mafias se dividen en familias también. Y te decía José lo de Gigantes. Claro, en Gigantes ya había un diseño de producción brutal, una documentación tremenda. ¿Aquí ha sido un salto o ha sido simplemente una continuación? Ha sido una continuación, pero muy diferente. La naturaleza no tiene nada que ver. Además, cuando vas a localizar es de una manera, cuando vuelves es de otra. Ha cambiado la posición del sol, el horario, el color. Los caballos se mueven. Los caballos, como bien dijo aquel, se mueven todo el rato, no van a la marca. Benditos los caballos. Y tienes un margen de no control sobre el azar al que no estás acostumbrado como cineasta. Como cineasta dices allí. Pero aquí digas lo que digas, pasa una gaviota y te caga, o llueve, o se cubre el sol con una nube, o entra una ráfaga de viento y vuela la tienda. ¿No? Entonces ese componente de permanente improvisación o estar preparados para tener que cambiar de plan era una constante. Hay una que está muy, muy bien, que es que el chaval coge una insolación en el guión. Iba por el campo y cogió una insolación y claro, en la serie coge una pulmonía porque no paró de llover y era imposible que cogiera una insolación. Cambiamos de enfermedad. Esta chorrada es un ejemplo de cómo andábamos todos los días. Traeré la cabeza de ese lagarto. A cambio, no quiero pasar más noches con el ojo abierto. Quiero el perdón real. El papel lacrado. Tendréis 2 escopeteros, caballos y un permiso para reunir a los vuestros. Y 1 semana. Después mandaré un destacamento de la corte a buscaros solo a vos. Pues Enrique Urbizu, muchísimas gracias. Nada, un placer. Un placer. Y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y seguimos en el mismo siglo, en el XIX, pero cambiamos de punto de vista, también de clase social, para hablar de otro estreno español, La Templanza. Sí, La Templanza es la nueva serie de Amazon Prime Video en España, que llega después de Hernán y de El Cid.
después de la adaptación del Tiempo entre costuras a la televisión, es un nuevo libro de la bestseller María Dueñas, la que tiene su adaptación al formato de serie, con un equipo de guionistas liderado por Susana López Rubio. La ficción es un drama romántico en el que Soledad Montalvo y Mauro Larrea convergen en las bodegas de Jerez después de vivir una intensa vida en las cuencas mineras de México, la Cuba de los esclavos y la alta sociedad londinense. La viña de la Templanza llevan años sin producir. Pero aquí seguimos recibiendo nuestros vinos. ¿Eduardo y sus socios os siguen importando? Viejas oreras. Pero ya no hay mostos nuevos con las que mezclarla. Nuestros afamados cherry están a punto de extinguirse. Y yo soy el único culpable. ¿Y por qué no pediste ayuda, Comino? La razón por la que yo me puse al frente del negocio fue porque los montados se estaban haciendo pedazos. Es una de las series más ambiciosas de Amazon, con unos decorados muy cuidados y un vestuario y unas localizaciones documentados al mínimo detalle. Leonor Watling y el colombiano Rafael Novoa son los protagonistas de esta serie, en la que también participan Emilio Gutiérrez Cava, Juana Acosta o Raúl Briones. Una mezcla de acentos, nacionalidades y más de 200 extras para mostrar varias culturas diferentes que Leonor Watling valoraba muy positivamente. A mí me parece que enriquece mucho tener distintas nacionalidades y distintos acentos, sobre todo si son parte de la historia que te están contando. Pero yo creo que cuanto más mejor, o sea, ojalá sea cada vez más. Pues no dejamos a Leonor Watling. Esto de los vinos y tal, solo me atrae el vino, no sé yo el resto, pero bueno, hoy estrena otra serie, esta vez en Disney Plus, una con la que nos sentiremos pues más identificados. Por los que hacen el trabajo sucio, la labor más hermosa. Sí, porque Disney Plus, a través de su plataforma Star, estrena su primera serie española con la producción de Mediaset y con Basile detrás, más que emocionado con el proyecto. Besos al aire es una serie de 2 capítulos en la que revivimos los días más duros de la pandemia en España. Son 8 historias cruzadas donde, en medio de la emergencia sanitaria, se pone el foco en las historias de amor y emoción de los protagonistas, entre ellos Paco León, Loreto Mauleón y, como decías, Leonor Watling como parte del personal médico. ¿Usted es técnico de enfermería o telefonista? Estoy hablando con los familiares de los pacientes. Y eso es una prioridad ahora mismo. Bueno, forma parte de mi trabajo. No. Su trabajo es asistir a enfermería, cambiar las sábanas, llevar la comida. Tengo a pacientes muertos de hambre, sucios, en sillas de ruedas. ¿Y usted de cháchara por teléfono? Por favor. Bueno, Basile, que no estrena películas en salas, las tiene metidas en un cajón, perdón. Sí, el otro también, el otro también. Bueno, los tiene pesados. Y ahora está emocionado porque revivamos la pandemia. Es que los tiene los dos. En la rueda de prensa se le saltaron hasta las lágrimas. Bueno, es que... ¿A quién? ¿A Basile? Bueno. Es que de eso verdad. era porque estaba pensando en la audiencia de Rocito. No es por nada. Bueno, pues en la serie vemos la representación de los médicos, en los cajeros de supermercado, una mujer maltratada durante el confinamiento, los aplausos que todos recordamos de las 8 de la tarde. Los creadores esperaban, también es verdad, que con su estreno ya estuviéramos fuera de todo este lío de la pandemia, pero no ha sido así. Aitor Gabilondo es el showrunner que está detrás de la idea y que vuelve, en este caso, con un formato mucho más amable que su última serie, que es Patria. Puede haber una primera reacción instintiva de decir, no quiero ver otra cosa de más dramas sanitarios, los veo todo el rato en informativos, pero el tono es otro, eso es el marco, y yo creo que la gente le puede interesar ver y quizá en algún caso también recordar cómo lo vivió, porque se vivieron muchas historias de amor también, ¿no? Reales. Yo supongo que mucha gente lo recordará como unos amores de verano. Bueno, no sé yo. No sé yo, Bueno, si lo no recordaremos sé. así. Dani, tú que eres el que mejor vida social tienes, cuéntanos. Bueno, chicos, a ver, cuenta. No, me ha parecido bien eso. No, yo solo quería hablar de la serie, que a mí, en resumen, me parece un poco como un capítulo de Hospital Central. Yo lo veo así, centrado en la pandemia, ¿sabes? Demasiado amable, incluso las muertes son bonitas, y creo que es muy pronto, que si hubiera llegado un año más tarde, cuando ya estemos mejor, esperemos, pues lo veríamos de otra manera. Sí, parece como que hay una premura por hacer este tipo de cosas. Pronto. Bueno, pues esas son las 2 series que van a plataformas. Esta última de Telecinco, pues ya veremos a ver cuál es el éxito, ¿no? Porque son series como muy pensadas para lo que sería la tele tradicional. Pues si os parece, lo dejamos aquí.
Muy bien. Muy bien. Gracias, chicos. Tú Ana. mandas. Qué disciplinados. Nunca me cansaré de celebrarlo. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Macarra de ceñido pantalón, pandillero tatuado y surbial, hijo de la derrota y el alcohol, sobrino del dolor, primo hermano de la necesidad. Tuviste por escuela una prisión, por maestra una mesa de billar, te lo montas de guapo y de matón, de golfo y de ladrón, y de darle al canuto cantidad. Muy buenas a todos. Hoy empezamos con esta canción compuesta por Joaquín Sabina que popularizó en 1980 el cantante callejero Pulgarcito. Una canción que contaba la historia de José Joaquín Sánchez Frutos, alias El Jaro, delincuente juvenil muerto a tiros en el año 1979 y un personaje muy parecido a los protagonistas de la película de la que os vamos a hablar hoy. La próxima semana, el 1 de abril, se cumplen 40 años del estreno de Deprisa, Deprisa, la película de Carlos Saura, que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín. Antonio Martínez nos ha preparado este reportaje para recordarla. ¡Esto es un atraco! ¡Que no se mueva nadie! A finales de los años 70 y principios de los 80 del siglo XX, la sociedad española vivía una época de gran inseguridad ciudadana. La delincuencia juvenil, muy vinculada al consumo de heroína, se había convertido en una preocupación de primer orden para los ciudadanos de a pie. Atracos a punta de navaja, robos de coches, asaltos a farmacias, joyerías y entidades bancarias. Como el vigilante del banco se resistiese, uno de los atracadores le disparó a corta distancia con una escopeta de cañones recortados, produciéndole la muerte instantáneamente. Al rebufo de esta situación nació en nuestro país un subgénero cinematográfico conocido con el nombre de cine kinky. Directores como José Antonio de la Loma o Eloy de la Iglesia contaban en estas películas las peripecias del vaquilla, el torete o el jaro, jóvenes marginales que habían hecho de la delincuencia su forma de vida. ¡Habla la policía! ¡Está completamente rodeado! ¡No puedes escapar por ningún sitio! Tira la pistola y levanta las manos. ¡No puedes escapar por ningún sitio! Películas como Perros callejeros, El Pico, Colegas o Navajeros estaban llenas de atracos, robos de coches, persecuciones policiales. El mundo de la droga era otro de los temas habituales. ¿Haréis una raya? Vale. Sí. Déjame la cartera. ¿Tú quieres, Ángela? ¿Es coca? No, es caballo. Bueno, no quiero. Deprisa, Deprisa de Carlos Saura es sin duda la mejor película de este subgénero, el cine kinky. Sobre todo porque, a diferencia de otras cintas, el director no convertía a sus protagonistas ni en héroes ni en víctimas. Así lo explicaba Saura por entonces. Yo me planteo el problema, ¿no? Y digo, bueno, muy bien, aquí hay un trabajo fantástico a hacer, ¿no? ¿Cómo viven estos muchachos? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus familiares? ¿Por qué se marginan? Pero eso me parece a mí que es otra cosa, ¿entiendes? De que la película nace en un punto y muere en un punto, y los antecedentes y los consiguientes, por decirlo así, a mí me sobraban, ¿no? Carlos Saura no juzgaba a sus personajes, no había en su película voluntad moralizadora alguna, tan solo se limitaba a describir su forma de vida. ¡Paren, por favor! ¡Esos golfos me están robando el coche! ¡Ayúdenme! ¡Policía! ¡Policía! ¡Llamen a la policía! Policía, véala ya vosotros, policía. ¡Vamos! ¡Vamos, Meca, dale caña! ¡Deprisa, deprisa! Deprisa, Deprisa cuenta la historia de tres amigos, delincuentes de suburbio. Uno de ellos echa una novia y quiere incorporarla al grupo que se dedica a cometer atracos. Yo quiero dejar claro una cosa. Contra ella no tengo nada, pero que una mujer para un trabajo de esto es una complicación, Pablo. Complicación ninguna. En todo caso, si hay algún problema, yo soy el primero en decirlo. Tiene sus ventajas, Seba. Serán ventajas para ti. Venga, déjate de tonterías, ¿di sí o no? Yo creo que Ángela puede ser tan útil como cualquiera de nosotros. Yo la he visto y creo que funciona. Los protagonistas viven al límite entre robos, asaltos y drogas. Se rebelan contra una sociedad que rechazan y por la que se sienten rechazados. Están locos por llegar a casa. Que la mujer los abra la puertecita, los dé un besito, los pregunte, ¿qué pasa, Juan? ¿Qué tal el trabajo? El tío está sudando, bien, un poquito cansado. Luego le enciende la tele, llegan los niños y ya está el lío armado. Se lía bofetadas con el niño
Que si te voy a dar un guantazo yo, vamos, yo los mataba. Yo te juro que los mataba. Saura sorprendió a todos los que se habían acostumbrado a su cine cargado de metáforas, con una película muy directa que casi parece un documental y con la que regresaba a los ambientes marginales de los golfos, la que había sido su primera película 20 años atrás. Pero esas películas son aparentemente muy realistas, muy directas, ¿no? Con actores, normalmente actores que no son actores, escenarios naturales, pero es una especie de necesidad. Durante meses, Carlos Saura visitó distintos barrios de la periferia de Madrid buscando a sus protagonistas, ya que no quería que fueran actores profesionales. Al final los encontró en el barrio de Villaverde Alto. Ha ido haciendo pruebas a todo el barrio, ¿no? Villaverde, y no sé si habrán ido por más barrios. Y al final se han quedado con nosotros, con los 4. El que hablaba así era José Antonio Valdelomar, un joven de 21 años por entonces fichado por la policía como delincuente habitual. Y es que los protagonistas no hacían otra cosa en la película que interpretar su propia vida. Pues yo la primera vez que fui a currar no veas, macho. Íbamos 3, un chaval que llevaba una navaja de esa de Curro Jiménez, ranca. Un hacha que llevaba yo, ¿no? Y la pistola que llevaba el otro amigo, ¿no? Subimos a la oficina y veo allí a 4 pringados, ¿no? Con la hacha que llevaba así encima de la mesa. ¡Pum! Digo, este es un atraco, el tío, nada, tuve que dejar el hacha allí y todo, macho. Tuvimos que ir. Carlos Saura utilizó el guión como un simple punto de partida. Algunas escenas se improvisaban sobre la marcha, o el director sustituía los diálogos originales por aquellos que le sugerían los actores. A mí el guión me parece que es una cosa viva, o sea, que se empieza en el momento en que se te ocurre la idea, ¿verdad? Y que se termina cuando se acaba la película. Hay cosas que las mantengo como están en el guión y cosas que se inventan nuevas y cosas que se modifican sobre la marcha, ¿no? Y un elemento decisivo en ese ambiente realista que tiene la película es también su banda sonora. Hiciste la maleta, ay, sin decirme adiós, ay, qué dolor, tu amor me abandonó, ay, qué dolor, y yo no me dejo, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor. La música suena incesantemente a lo largo de toda la película. Flamenco, temas discotequeros y sobre todo canciones de Los Chunguitos, Los Marismeños o Lole y Manuel que reflejan en sus letras buena parte de las referencias mentales de los personajes. Su sentido de la libertad, del amor... Joder, Meca, ¿no tienes otra cosa o qué? Ya estabas cojones de lo mismo siempre. Joder, si tanto molesta la quito. No la quites, hombre, que está bien. A ver si ahora te compras cintas, ¿no? Es que os da envidia, es que no entendéis de música. Al que no le guste, que se baje. Deprisa, deprisa anticipaba de alguna forma la tendencia musical que adoptaría el cine de Carlos Saura en los años siguientes. Yo suelo decir que siempre he hecho musicales, en las películas más de ficción aparentemente que no, porque la música ha sido siempre para mí esencial en la verdadera, dentro de la película, ¿no? Y siempre he tratado de utilizar la música de manera distinta a cómo se utilizaba, ¿no? Porque no hay nada que me ponga más enfermo que esa música, ¿verdad? Que subrayaba todavía una comedia, ¿verdad? Y de repente yo no puedo, yo no lo soporto. A pesar de que la mayoría de espectadores vieron en Deprisa, deprisa un documento sociológico sobre la juventud suburbana de la época, el director siempre dijo que su intención había sido sobre todo la de contar una historia de amor. Me gustan mucho, Ángela. Me tenías muy loco. ¿Nunca está con un tío? ¿No? No, ¿De verdad? de verdad que no. Oh, vaya lío. La pareja protagonista es una especie de Bonnie y Clyde a la española, dos amantes unidos por un trágico destino. ¿Va a estar siempre conmigo? Siempre. ¿De verdad que sí? De verdad. Lo juro por libertad. En este sentido, la canción de Los Chunguitos, Me quedo contigo, se convirtió en el emblema de esa historia romántica que para Saura es el verdadero motor de la película. Me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Deprisa, deprisa fue presentada en el Festival de Berlín, donde ganó el Oso de Oro a la mejor película. El director acudió al festival acompañado de sus actores. Imagínate, ¿no? Si sabes nada de nada, ¿no? Y de golpe y porrazo venir aquí, ¿no? Pues tengo una impresión muy grande, ¿no? El cine había llegado a sus vidas de repente, sin hacer nada por conseguirlo, y de la misma forma saldría de ellas. Porque seamos siempre amigos. Siempre amigos. Para que estemos siempre juntos. Y que disfrutemos de la vida, que aún nos queda mucho que disfrutar. No les quedaba tanto. José Antonio Valdelomar fue detenido incluso antes del estreno de la película por un atraco a mano armada en una sucursal bancaria. Después de pasar varias veces por la cárcel por distintos hechos delictivos, en 1992 fue encontrado muerto de una sobredosis de heroína en su celda de la cárcel de Carabanchel.
Un destino parecido corrió Jesús Arias, el joven que daba vida al Meca, el miembro de la banda que se quedaba embelesado con el fuego cuando quemaban los coches utilizados en los atracos. ¡Meca! Venga, vámonos ya, ¿no? Chaval, pero vámonos ya. Joder. Vámonos, coño, ¿no ves cómo está todo eso, joder? ¿Qué quieres, quedarte aquí todo el día? Jesús Arias también visitaría en los años siguientes distintos centros penitenciarios y falleció víctima del SIDA antes de cumplir 32 años. Mejor suerte corrió Berta Socuéllamos, la chica de la película. ¿Qué vas a hacer con tu parte? Comprar un piso. Joder, eso cuesta demasiado, ¿no? No, a plazos. ¿Tú quieres vivir en un palacio? No. Berta se casó con José María Hervás, el cuarto protagonista de Deprisa, y los dos se alejaron del cine para llevar una existencia totalmente apartada de la vida pública. Hace una vez una mariposa blanca. Deprisa fue también la última película que Saura rodó con Elías Querejeta, que hasta entonces había sido su fiel productor, y fue también la que mejor funcionó en taquilla de las 13 películas en las que trabajaron juntos. Yo siempre he dicho que con Elías es como con los matrimonios, ¿verdad? Hemos estado X años, no sé cuánto, ¿verdad? Y en un momento determinado ya no nos aguantábamos. La verdad es que siempre nos hemos llevado bien, ¿verdad? Y hemos decidido separarnos. Pero ha sido un matrimonio fructífero, ¿eh? 40 años después de su estreno, Deprisa sigue manteniendo toda su frescura y su fuerza realista, además de ser un testimonio de cómo era aquella España de principios de los 80, con sus suburbios, sus bares, sus cabinas telefónicas o esos coches que hoy nos parecen piezas de museo. Con lo que mola un 131... Sí mola ese coche, ¿eh? Una España que ha cambiado muchísimo, que ha ganado en seguridad y en libertades, que se ha modernizado y se ha lavado la cara, pero que para muchos de sus habitantes, sobre todo en las zonas más pobres, sigue sin ofrecer un futuro esperanzador. Sobre un clavel se posó una mariposa blanca y el clavel se molestó, blanca la mariposa y rojo el clavel. Rojo como los labios de quien yo sé. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I'll be all aglow, just thinking of you and the way you look tonight. Oh, but you're lovely, with your smile so warm and your cheeks so soft. There's nothing for me but to love you, just the way you look tonight. Este al que estáis escuchando es uno de los mejores actores británicos de toda la historia. En 1960 grabó un disco titulado Letras para amantes, en el que recitaba sobre un acompañamiento musical las letras de una serie de canciones clásicas, como The Way You Look Tonight. ¿Queréis saber de quién se trata y por qué le traemos hoy aquí? Hace 100 años, el 28 de marzo de 1921, nacía en Londres Dirk Bogarde, o como muchos le conocen en nuestro país. Dirk Bogarde. Como dice Antonio, fue uno de los mejores actores británicos de la historia y nosotros queremos celebrar su centenario repasando su vida y su carrera. Durante la Segunda Guerra Mundial, Dirk Bogarde sirvió como capitán de inteligencia en el ejército británico. En 1945, su unidad fue la primera en llegar al campo de concentración de Bergen-Belsen, en Alemania, una experiencia que le marcó para el resto de su vida. Las puertas se abrieron y lo que vi era como estar presenciando el infierno de Dante. Nunca había visto nada tan terrible. No puedo describirlo, ni quiero. Caminé entre aquella gente llorando sin parar. Eran cadáveres andantes, pero levantaban sus manos temblorosas, intentando hacer con sus dedos la señal de la victoria. Eso fue lo peor. El horror y la repulsión que sintió ante aquella visión le hicieron desarrollar una especie de hostilidad hacia los alemanes, hasta el punto de que en su autobiografía explicaba que si coincidía con uno de ellos en un ascensor, se bajaba al momento. Irónicamente, 3 de sus papeles más importantes en el cine lo serían interpretando a un alemán, el empresario que se acerca a los nazis en La caída de los dioses. Esta noche van a suceder grandes cosas y
perderá el que se quede mirando. Es como si me hubieran encomendado una misión de confianza. Si yo acepto, si me aprovecho de esta ocasión, tendré su ayuda a cambio. El músico alemán que se enamora de un joven efebo en Muerte en Venecia. Por favor, se lo ruego. Llévese a Tazio y a sus hijas. Se lo suplico. Váyase. Venecia ha sido presa de la peste. Por favor. O el antiguo oficial nazi que oculta su identidad trabajando en un hotel en portero de noche. Si yo prefiero vivir como una rata, existe una razón. Por eso trabajo de noche y es la luz. Me siento avergonzado a la luz del día. Dirk Bogarde fue uno de los rostros más emblemáticos del cine británico de calidad. Magnético, elegante, de mirada profunda, su aura misteriosa conseguía que el público imaginara que la angustia que reflejaban sus personajes nacía de su propia experiencia. En una entrevista a finales de los años 50, el actor se describía así. Delgaducho, ojos bonitos, los heredé de mi madre. Moreno, un tipo común diría. Quizá un poco por encima de lo común. Más que nada porque tengo una habilidad especial para cambiar mi aspecto como quiera, y eso es algo que he conseguido con muchos años de entrenamiento junto a una amiga, la cámara. Y era cierto, el actor se transformaba de película en película. Podía ser un héroe romántico como el que interpretaba en Historia de dos ciudades. Vengo aquí todas las noches. ¿Aquí? Me emborracho para estar cerca de vos. Os amo. Jamás os pediría que me correspondierais. No lo sabría. ¿Por qué ibais a saberlo? O un auténtico miserable, como el de la película A las 9 cada noche. Vuestra madre, queridos niños, era una zorra. Le daba igual uno que otro. Nunca se saciaba. Yo le di mi nombre y ella os lo dio a vosotros. Pero ni uno solo sois hijos míos. Sois bastardos. ¡Todos! El fruto del pecado nocturno de vuestra madre. Dirk Bogarde hizo tanto películas comerciales como de arte y ensayo, y no se asustaba ante los papeles arriesgados. En 1961, por ejemplo, protagonizó Víctima, la primera película británica que hablaba abiertamente de la homosexualidad. Por eso dejaste de verle. ¿Sentías por él lo mismo que sentías por Steiner? No es verdad. ¿Te atraía de la misma forma que un hombre siente por una mujer? Muy bien, si quieres saberlo, te lo diré. Dejé de verle porque le deseaba, ¿lo entiendes? ¿Lo entiendes ahora porque le deseaba? La película provocó un debate en Gran Bretaña que ayudaría a cambiar las leyes que afectaban a los homosexuales hasta entonces. ¿Por qué tienen que forzarme a vivir fuera de la ley si busco amor de la única forma que puedo? Eres una estrella, Calloway. Las personas como tú establecen las modas. Si la gente joven supiese cómo vives, puede que te considerasen un ejemplo. A la juventud hay que protegerla, en eso todos estamos de acuerdo. Pero eso no significa que si en privado te relacionas con hombres tengan que condenarte y te hagan chantaje. Dirk Bogarde rodó cerca de 70 largometrajes, algunos de gran éxito como Darling, una de las películas más emblemáticas de los años 60, en la que encarnaba a un periodista de televisión del que se enamoraba la modelo Julie Christie. Tienes que llevar una vida muy interesante. ¿Siendo un interrogador profesional? Oh, es mejor que ser un seno profesional. ¿Qué es eso? Deberías probar a anunciar sujetadores. Ya lo hice y fue un desastre, un desastre. Oh. Joseph Losey fue el director que mejor partido supo sacar de él, dirigiéndole en 5 películas. Títulos como Accidente, Rey y Patria, o la que sin duda es su obra maestra, El sirviente, en la que Bogarde interpretaba a un mayordomo que acababa destruyendo a su señor. Usted tiene experiencia en este tipo de trabajo, ¿verdad? He servido durante los últimos 13 años, señor. En los últimos 5 fui ayuda de cámara de varios miembros de la nobleza. Estuve con el vizconde Barnes hasta hace unas 5 semanas. Ah, Lord Barnes. Mi padre le conocía bien. Murieron con una semana de diferencia. ¿Está usted libre? Lo estoy, señor. En su biografía, Bogarde explicaba que intentaron lanzarle en Hollywood, pero que la cosa no salió bien por 4 razones. La primera, porque el tipo de actor que él representaba ya tenía allí su equivalente en Montgomery Clift o Anthony Perkins. La segunda, porque él solo rodaba las películas que le gustaban, y eso no estaban dispuestos a aceptarlo en América. Y la tercera, porque se negó a aceptar un matrimonio arreglado con una starlet que los publicistas organizaron para ocultar los rumores sobre su posible homosexualidad, tal y como habían hecho poco antes con Rock Hudson. Vamos a necesitarnos mucho, ¿no crees? No. No quiero que pases por todo esto, Laura. Necesidad es una palabra más importante que amor. La cuarta razón era porque la película que prepararon como su gran lanzamiento resultó un fracaso en taquilla. ¡Fred!
Franz. ¿Por qué no me has esperado? Quería verte. Estabas con toda esa gente y yo... Era un príncipe ruso. Me ha pedido que toque para el zar. Ese es un gran honor. ¿Para el zar? Oh, Franz. En Sueño de amor, Dirk Bogarde interpretaba al músico Franz Liszt, y en ella coincidió con la que sería una de sus grandes amigas, la modelo y actriz Capuchin. Todavía estoy hechizada, monsieur. Quizá porque vuestro indulgente corazón está abierto a mi música, madame. Durante un tiempo, los rumores sugerían que la relación entre ambos acabaría en boda, pero lo cierto es que no eran más que buenos amigos, ni esa era la verdadera naturaleza de Bogarde. Durante 40 años compartió vida y hogar con su representante, Anthony Forgood, aunque el actor nunca reconoció públicamente su homosexualidad. Y es que Dirk Bogarde era un hombre enormemente celoso de su intimidad. No creo que la publicidad sea siempre necesaria. A veces es grosera y vulgar y debe evitarse a toda costa. Hacer publicidad de tus películas es diferente. Un actor debe acudir a los estrenos o hablar con la prensa de su trabajo. No hay nada malo en ello. Pero en lo tocante a mi vida privada, esta no le concierne a nadie salvo a mí. A finales de los años 60 el actor abandonó Inglaterra. El público británico, decía, prefería a una nueva generación de actores y él decidió instalarse en Francia. Trabajó en el cine francés, también en Italia o Alemania y se convirtió en un actor más europeo que inglés. Ahora soy más conocido en Europa que en Inglaterra. Llevo años pescando en ese gran lago que es el cine europeo y ya soy más un actor europeo que inglés. Lo curioso es que en todas estas películas que he rodado fuera de mi país solo he hecho una vez de inglés. Casi siempre hago de alemán. Es cierto, en esta nueva etapa el director Luchino Visconti le proporcionó dos de los mejores papeles de su carrera. Primero en La caída de los dioses y en 1971 con Muerte en Venecia, probablemente la mejor interpretación que exhibió nunca el actor. Ese músico enamorado de un adolescente que reflexionaba sobre la búsqueda de la belleza. A veces pienso que los artistas somos como cazadores agazapados en la oscuridad, que ni siquiera saben cuál es su blanco. No podemos pedirle a la vida que ilumine nuestros objetivos ni que nos indique el camino. La creación de la belleza o de la pureza es producto del espíritu. En los 70 también, como contábamos al principio, Liliana Cavani le ofreció otro de sus mejores trabajos, el del antiguo oficial nazi que se reencontraba con una antigua prisionera de los campos de concentración en Portero de Noche. Cuando todo parecía perdido, sucede algo inesperado. Un fantasma de la memoria toma forma. ¿Cómo librarse de él? Su voz y su cuerpo forman parte de mí mismo. Esta película le afectó tanto personalmente que Bogarde estuvo a punto de abandonar el cine y a partir de entonces solo rodaría unas pocas películas. Trabajó con Fassbinder y con Alain Resnais en films minoritarios, pero rechazó varios grandes proyectos que continuamente le ofrecían. David Putman, un productor al que respeto mucho, me ha pedido que haga una película llamada La Misión, pero tendría que viajar y me siento muy viejo para un personaje que tiene que escalar cascadas. Finalmente, en 1990 volvió a las pantallas tras 12 años de ausencia con la película Nuestros días felices, solo por el placer de rodar a las órdenes de Bertrand Tavernier, un director al que admiraba. En realidad, Bogarde se retiró del cine en la plenitud de su carrera. Entonces, ¿por qué te fuiste? Había razones. Una de ellas era que había iniciado una nueva carrera, la de escritor. A finales de los 70 publicó su autobiografía y el libro tuvo tanto éxito que el actor se entregó por completo a la escritura. Publicó 6 novelas que fueron bestsellers y otros cuantos libros autobiográficos y sobre cine. Descubrí que podía escribir y que a la gente le gustaban mis libros, así que me acostumbré a esa rutina de sentarme todos los días a escribir cómodamente en mi granja y resultó que era fácil y placentero. En 1996 el actor sufrió un derrame cerebral que le dejó un lado de su cuerpo paralizado. Los 3 últimos años de su vida los pasó en una silla de ruedas. Falleció el 8 de mayo de 1999, a los 78 años de edad. Poco antes de morir, había escrito que su único deseo ante la muerte era que el público le recordara con cariño. Es todo lo que os pido. Poca cosa. Cuando me muera, algo agradable que recordar. Mi nombre, mis defectos
mis miserias, todo dentro de vuestro corazón. Y así le recordamos como uno de los grandes actores de la historia del cine. Y hasta aquí esta edición del Cine en la SER. En la realización ha estado Carlos Ródenas, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Esther Valverde. Vayan al cine, vean series, consuman cultura. Adiós. Cadena SER. La radio.